Yo como editor primero quiero agradecer a todos vosotros, os quiero agradecer vuestra presencia, además notable presencia en esta sala, pues por venir a la presentación de hoy. Por supuesto a Casa del Libro también se lo quiero agradecer, como siempre, ya llevamos muchos años colaborando y siempre reivindico que este es uno de los mejores lugares, aparte de que es una librería, que es donde toca presentar los libros, pero además es un marco excepcional. Pues muchas gracias a Casa del Libro. Y luego agradecer a mis dos compañeros de mesa, a José Carlos Bouso, que hará de presentador del libro, y a Josep María Ferigla, autor del libro, buen amigo. Muchas gracias, Chema, por confiar una vez más en Kairos, porque no es el primer libro que publicamos de él, ya hace, no me acuerdo, ya bastantes años, publicamos Los chamanismos a revisión. Yo los voy a presentar muy brevemente, porque así ya están. Los que no, creo que la mayoría los conocéis bien, pero para quienes no los conozcan, haré una breve presentación, nada de currículums ni cosas de estas, pero José Carlos Bouso es doctor en farmacología, es psicólogo clínico, es director del ICERS y es autor y coordinador de diversos libros. Bueno, con esto ya, ya da fe de su rigor y de su seriedad. Y Josep María Ferigla es doctor en antropología cultural, etnopsicólogo, es profesor y ha sido profesor en distintas universidades de España y de América Latina, es fundador del campus Can Benet Vives y autor de muchos libros que yo no voy a mencionar, aparte del que ya he mencionado, que era de Kairos, Los chamanismos a revisión. Pero además de todo este currículum, yo lo tengo por un amigo, por lo tanto, me hace mucha ilusión estar aquí con Josep María, con Chema, para presentar este libro. Yo voy a hablar 2 minutos más, o 3, o 4, ya que tengo el micro, y luego les cederé la palabra, y si se tercia, que yo creo que sí, porque el tema da mucho de sí, se puede establecer luego un pequeño diálogo con todos vosotros. Por tanto, Chema dice, me parece en uno de los primeros capítulos, o en la propia introducción, que este es su cuarto y dice que el último libro que escribe sobre el tema de la ayahuasca. Bueno, eso ya veremos, pero es verdad que él ya ha escrito en profundidad en otros libros. De hecho, él es uno de los pioneros, y lo digo de una forma educada para no decir el pionero, en nuestro país sobre el estudio de la ayahuasca. Por lo tanto, tiene una larguísima experiencia, tiene mucha experiencia sobre el tema, cosa que no pueden decir otros autores o otras personas que escriben o hablan sobre la ayahuasca. Tiene la experiencia de haber estudiado las culturas indígenas en la Amazonia, en Ecuador, y sus numerosas estancias y viajes a esos países. Por lo tanto, conoce el uso tradicional de la ayahuasca en las culturas indígenas de la Amazonia. Este es un punto esencial. Pero al mismo tiempo él ha tenido y sigue teniendo mucha relación con las tradiciones de uso devocional de la ayahuasca, las tradiciones de las iglesias brasileras, del Santo Daime y otras parecidas, que eso es otro contexto en el cual también se utiliza la ayahuasca. Y finalmente podríamos hablar de un tercer uso de la ayahuasca, de la cual no solo tiene un gran conocimiento, sino que él es uno de los que ha contribuido más en darle contorno, que es el uso de la ayahuasca en Occidente, no ya en las tradiciones devocionales, no ya en las culturas indígenas, sino aquí, en nuestra sociedad, lo que él llama la tercera vía, que combina el uso terapéutico y espiritual recogiendo las aportaciones de las culturas indígenas, no renuncia a ellas, pero evidentemente adaptado al contexto de la cultura occidental. Una adaptación que no es sencilla, que es compleja. El libro aporta muchísimas reflexiones y yo creo que ninguno más adecuado que Chema para profundizar precisamente en estos usos, nuevos usos terapéuticos, que él se basa en trabajos
científicos, muchos de ellos de José Carlos Bouso o de Jordi Riba, de los pocos que tenemos aquí que investigan científicamente sobre el tema, y el tratamiento de la ayahuasca en adicciones, en neurosis, en comportamientos compulsivos, en depresiones, etcétera. Ellos hablarán mucho mejor que yo. Y como forma de regenerar el cuerpo, el espíritu, la mente, la memoria. A mí me ha sorprendido mucho todos esos estudios que aportas del uso de la ayahuasca para incluso el Alzheimer y la memoria. Integrar esta capacidad que tiene la ayahuasca de integrar lo consciente y lo inconsciente, y eso le lleva al uso espiritual de la ayahuasca, que es otra de sus grandes aportaciones, porque él combina esas dos facetas que no se pueden disociar. La ayahuasca puede dar sentido trascendente a nuestra vida. Puede, como utilizando la expresión que él utiliza en el libro de William Blake, abrirnos las puertas de la percepción. Por lo tanto, es un gran amplificador de la conciencia y puede servir para trascender precisamente ese ego. Por lo tanto, nadie más capacitado que Chema para darle contorno a estos nuevos usos de la ayahuasca en nuestra sociedad moderna, o para criticar, y ese es un punto que va apareciendo en todo el libro. Y él no se muerde, de los que le conocéis, sabéis que no tiene pelos en la lengua, para criticar el uso negligente que se hace, o la falta de preparación de los pseudo chamanes. Él lo llama los Quijotes, que van por ahí pregonando unos usos muy dudosos de la ayahuasca. Y él insiste, y con eso ya acabó, que en la importancia, la clave que tiene la persona, la cualidad humana de la persona que dirige la experiencia de la toma de ayahuasca. Bueno, pues yo con esa introducción ya doy paso a las personas mucho más cualificadas que yo, José Carlos Bouso y luego Chema Ferilla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Salvador. Agustín, perdón. Sí. Hijo de Salvador. Por la invitación a participar en esta presentación de mi amigo y colega desde hace años, Chema Ferilla, del que estoy orgulloso de ser tanto su amigo como su colaborador en las cosas que hacemos juntos de vez en cuando. No voy a extenderme mucho porque creo que el protagonista es él y su libro. Voy a dar algunas pinceladas. Perdonad si vengo un poco acelerado, pero suelo salir con tiempo suficiente para llegar a los sitios siempre, porque siempre me pasa algo y efectivamente me he ido a la otra casa del libro. Pero allí me he dado cuenta que en el cartel no estaba el acto de hoy y al final he conseguido llegar a tiempo. Bueno, cada vez que Chema publica un libro es motivo de alegría porque parece que da en la diana cuando apunta, ¿no? Recuerdo que estuvimos presentando también su libro penúltimo hace 3 años, el de los jíbaros cazadores de sueños, en un contexto en el que había un interés por las culturas indígenas, ¿no? Cuando empieza a llegar la ayahuasca a Occidente, pues viene bien de la mano de los grupos religiosos y cada vez se populariza más este uso indígena que viene de Latinoamérica, en el que los propios indígenas pues cambian sus rituales para adaptarlos al contexto occidental, porque es lo que además demandan, igual que cuando vamos los occidentales a tomar ayahuasca allí. Bueno, los antropólogos creo que llaman esto un proceso de doble asimilación, ¿no? Nosotros influimos en ellos, pero ellos también influyen en nosotros. En aquel entonces, en este boom por el interés por el exotismo de las culturas indígenas, aparece el libro, una nueva edición del libro de Chema de Jíbaros Cazadores de Sueños, que son sus diarios de campo, ¿no? Pasan los años y la ayahuasca ha llegado ya a un punto de globalización, incluso atrevería a decirme de banalización del uso, ¿no? En el que pues, hay ceremonias, creo que, bueno, el otro día me llegó una información de que hay un grupo de WhatsApp donde te puedes enterar, ¿no? Donde hay ceremonias de ayahuasca en Cataluña cada fin de semana. Probablemente pues este fin de semana ya 3, 4, 5, ya creo que ni se sabe, ¿no? La cantidad de ceremonias de ayahuasca a las que uno puede ir, igual que va a un bar a tomar una cerveza especial o va a una discoteca a escuchar un tipo de música concreto. Bueno, pues ahora se puede ir a tomar ayahuasca. Esta sustancia, para mí,
exótica y ajena a nuestra cultura, porque la ayahuasca no es una sustancia en sí, cuando la sacamos del contexto al que pertenece es cuando se produce esta banalización. La ayahuasca, lo que quiero decir es que no es una sustancia, la ayahuasca es todo un conjunto cultural de fenómenos de los cuales la ayahuasca es quizá los que aglutinan o los que ensamblan las diferentes partes, pero la ayahuasca es un modo de vida, es una forma de tomar decisiones, es una forma de espiritualidad en culturas en las que además la espiritualidad, la medicina y la recreación probablemente tampoco están compartimentalizadas como están compartimentalizadas aquí, sino que todo forma parte del mismo conglomerado complejo, de tal forma que cuando este conglomerado complejo se trata de extraer aislando la sustancia en sí para traerla aquí, pues se monta el cacao que tenemos hoy en día. En este contexto globalizado es donde aparece este libro de Chema, que como digo cada vez que aparece un libro de Chema es para poner orden, ¿no? Y para mí este libro es una puesta en orden de todo este fenómeno complejo, además explicado pues cómo escribe Chema. Pues muy bien, da gusto leer los libros de Chema y este libro pues esto, te atrapa como te atrapa una novela y viene a poner este orden que creo que es necesario para que luego no le hagan caso. Habrá alguien que sí, habrá alguien que no, pero los que le hagan caso pues estarán acertando y estarán haciéndolo bien. Por entrar en el libro se podría diseccionar en muchos aspectos. Para mí tiene tres aspectos esenciales, ¿no? Lo primero es una actualización técnica de la ayahuasca, tanto desde un punto de vista antropológico como desde una perspectiva neurocientífica, en un capítulo en el que tuve el honor pues, de colaborar con Chema, y actualización psicológica, pero también actualización espiritual, pero no una espiritualidad también banalizada, sino una espiritualidad auténtica en el sentido de qué es lo que aporta a esta espiritualidad auténtica la ayahuasca. Un segundo aspecto que desde mi punto de vista es interesante en esta especie de disección artificiosa que estoy haciendo es el análisis de la situación global de la ayahuasca, ¿no? Y en estas actualizaciones técnicas, pues de nuevo siempre aprendemos algo, porque Chema siempre está aportando algo nuevo a sus libros, incluso desde el punto de vista técnico, aunque parece que cada vez es más difícil aportar nada técnico a los expertos, nos lo sigue aportando, ¿no? Y en este sentido, pues igual hay una actualización de lo que es la ayahuasca utilizada en el mundo indígena, sin estos artificios de tratar de vender exotismos, sino de tratar de mostrar cuál es la realidad, una realidad compleja que además ha cambiado desde que Chema publicó su primera edición de sus diarios de campo, creo que el mundo indígena. Ahora en el mundo indígena muchos indígenas tienen Facebook, tienen WhatsApp y tienen pues, todos los medios tecnológicos de los que disponemos hoy día en Occidente. Esta actualización de cómo es la ayahuasca en el mundo indígena se encuentra en el libro, se encuentra también un repaso y una actualización al ámbito religioso o devocional, como él lo expresa en el libro, y luego pues explica lo que creo que es más interesante para nosotros, cuál es esta tercera vía, ¿no? Dentro de este batiburrillo que hay de lo que hoy también se llama proveedores de ceremonias de ayahuasca, en esta tercera vía pues por fin encontramos también una resolución sensata y coherente de cómo debe ser esta tercera vía. Esta tercera vía que no sé si la intención que tenía Chema al describirla era que sirviera de guía para las personas que desarrollan ceremonias, que desde luego todo el que hace ceremonias o dirige ceremonias debería leer, pero hay una segunda lectura, que es casi un checklist que cualquier persona que esté interesada en tomar ayahuasca o que esté interesada en iniciarse o incluso en los iniciados esté interesado en saber quiénes son las personas que dirigen ceremonias de manera pues, correcta, si se me permite la expresión o no, pues da todas las claves, ¿no? Estas claves que sirven para las personas que dirigen ceremonias, desde cómo cuidar el espacio, desde cómo cuidar la actitud con la que se va a tomar, desde cómo manejar las integraciones, desde cómo manejar las sesiones, desde los aspectos estéticos, puramente estéticos, hasta los aspectos complejos como la música o incluso la luz o los colores, ¿no? Esta parte es muy interesante porque nadie la ha tocado, ¿no? Cómo
configurar una sala, cómo deben ser los colores de las paredes, cómo debe ser el contraste entre las paredes y el suelo, las vestimentas de las personas. Creo que esto, al margen de lo que pueden parecer cuestiones casi accesorias, en realidad creo que son cuestiones muy importantes. Entonces, en este sentido, no escatima en detalles, esto se agradece a la hora de leerlo. Y esto cualquiera que vaya a iniciarse a tomar ayahuasca, si es capaz de con esta guía hacer un checklist y cuando vaya a hablar con el guía le pregunte, bueno, ¿y tú haces esto, esto y esto y esto? Bueno, pues mira, si lo haces voy y si no lo haces, pues me voy a buscar a otro. Y como hoy la oferta es, pues no sé si infinita, pero desde luego desmesurada, pues esta guía desde luego va a ser muy útil. Y tengo poco más que decir. Me gustaría comentar algo, porque los que hemos tomado ayahuasca con Chema, y yo la primera vez que tomé ayahuasca fue con Chema, también hacemos lecturas del libro que no aparecen en el libro. ¿No? No voy a decir que sean más interesantes, pero sí que voy a contar una que se me quedó grabada y que me pregunto si es algo habitual entre los proveedores de ceremonias de ayahuasca. Yo recuerdo que antes de empezar la ceremonia, al grupo nos dijo que cuando alguien ofrece un enteógeno a otro, se está produciendo un vínculo que es de por vida. Y si no estás dispuesto a establecer este vínculo que es de por vida, no le des a nadie un enteógeno. En este sentido, yo he cumplido con esto porque creo que mantengo este vínculo con Chema y creo que es inquebrantable y que creo que cuando necesito ayuda se la pido y al revés, ¿no? Y esto es bonito y esto creo que es la magia y lo interesante que tiene el entrar a tomar ayahuasca en los rituales occidentales, establecer vínculos estrechos con la comunidad, porque la ayahuasca en este proceso de banalización se está convirtiendo en algo muy intrapsíquico, que decimos los psicólogos, ¿no? Ya vamos a tomar ayahuasca en estas situaciones artificiosas de grupos de personas que no se conocen de nada y se encuentran en un lugar a tener su experiencia y cuando termina la experiencia se vuelven a su casa y no se establece ningún tipo de vínculo ni de comunicación. Esto es otro de los aspectos interesantes del libro. La ayahuasca proviene de un contexto comunitario y si queremos incorporarla en Occidente hay que incorporarla en un contexto comunitario. Y si la incorporamos en un contexto puramente psicológico, puramente intrapsíquico, pues creo que nos estamos equivocando. Y una de las formas de incorporarla en estos contextos comunitarios es precisamente estableciendo vínculos entre las personas que van a las ceremonias y entre las personas y los líderes. Y ya para terminar, el último aspecto, si tengo alguna esperanza de que la ayahuasca sirva para algo en Occidente, que no lo sé, tal como está el panorama, es que sirva para algo que es muy utópico y muy fantasioso y que es casi una flipada mía, ¿no? Y es que sirva para reducir los conflictos, la violencia y, en definitiva, las guerras, ¿no? Si algo debería aportar la ayahuasca a Occidente es ayudarnos a generar una sociedad cada vez más pacífica y ojalá el libro de Chema sirva para esto. De nuevo reitero mi agradecimiento y todo bien. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes y gracias por haber venido, ¿no?, a la presentación de mi nuevo libro y gracias a Agustín por nuestra amistad y gracias a José Carlos también por nuestra amistad y por todas las horas que hemos pasado juntos trabajando sobre ayahuasca y sobre otros temas científicos, ¿no?, que a ambos nos apasionan. Y Agustín como editor, o sea, tengo la suerte de haber publicado, no sé ya ni sé cuántos libros, ¿no?, pero más de 30. Y la relación con los editores a veces es tensa. Sí, es así, ¿no? Pues el autor quiere algo que muchas veces es su propia fantasía, ¿no? Y el editor, como lo ves desde el punto de vista pues, más mercantil, de no, esto no, este libro es demasiado largo, recórtalo en un 30%, entonces el autor se enfada. Pero con Agustín nunca ha pasado esto, ¿no? O sea, y me siento afortunado y agradecido. Sí. Incluso el título para este libro, yo le propuse otro título, ¿no?, que era, a ver cómo era,
la ayahuasca en auxilio del alma occidental. Y le propuse y él me dijo, no, pensé, ya la hemos jodido, ¿no? He estado dándole vueltas durante días al título del libro, que es lo último que pongo siempre, o sea, una vez, porque un libro es una creación, aunque uno hace un esquema y un guión y sabe el material que quiere poner, o yo lo sé, pero el título es lo último, ¿no? Y pensé, pues... Y él me dijo, no, esto no. Y dije, ¿pero no te gusta? No. Y pensé, ya empezamos con las discusiones con el editor, ¿no? Y entonces, y tenía otro título preparado, ¿no? Que era el que finalmente le hemos puesto, ¿no? Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad. Y se lo dije y me dijo, sí, este sí. Pensé, bueno, ya, resuelto. Sí, cuando acabe de hablar, si no le importa, sí. Entonces, gracias Agustín. Sí, y por otro lado, también cuando acabo un libro y lo doy al editor, hay un lazo entre el texto y yo que se rompe, ¿no? Yo lo veo como algo ajeno a mí el libro, ¿no? Es como que, bueno, yo he hecho mi parte, que ha sido redactarlo, con mejor o peor fortuna, con mejor o peor inspiración, pero ya, o sea, se lo doy a él y chao. Y entonces al libro le digo, libro, que tengas suerte, que sirvas a muchas personas, que muchos te lean, pero ya, ¿no? Entonces, cuando a veces venís vosotros, otros amigos, ¿no? A que os dedique un libro, que lo hago con todo el gusto del mundo, pero lo siento como algo ajeno, ¿no? Como si me trajerais, qué sé yo, pues la revista, cualquier revista, me dice, dedícamela. Bueno, te la dedico, pero ya no hay este vínculo creativo, ¿no? Que hay entre el texto y el contenido y el autor mientras está trabajando en él. Y con este libro me ha pasado exactamente esto, ¿no? Que cuando acabé pensé que tengas mucha suerte en tu recorrido. Y aquí acaba nuestra relación, ¿no? Pero a final de año voy a pedirle los derechos de autor, esto sí, ¿no? Sí, y Kairos paga bien, ¿no? O sea, esas editoriales que pagan puntualmente. Sí, y también te agradezco, José Carlos, ¿no? Porque una de las intenciones del libro, del texto, no es tanto editar o actualizar aspectos técnicos de la ayahuasca, sino contextualizarla en Occidente, ¿no? Sí, yo siento en cierta forma que ha pasado algo equivalente. Estos días estoy leyendo la biografía de Nikola Tesla, este ingeniero croata, genial, ¿no? Y pensando, ¿dónde falló? Porque un hombre tan genial como él, tan creativo, que casi todo lo que tenemos hoy día, que forma parte natural ya de nuestro contexto, ¿no? Se debe a él. O sea, que nos llegue electricidad de miles de kilómetros se debe a él. Incluso inventó el wifi. O sea, que leyendo su biografía me he dado cuenta, o sea, ¿y esto cómo se llama esto? No sé cómo se llama este término, este neologismo para referirse ahora a la transmisión eléctrica sin que haya una conexión de cables. Esto se llama wifi. Wireless. No se llama. No me refiero a esto, pero da igual. Pues claro, y pensando estos días, pensé, su fallo, claro, fue un ingeniero europeo de segunda mitad del siglo XIX, acostumbrado a la cultura europea. Y aquí en Europa, en el siglo XIX y todavía hoy un poco, pues ingenieros, poetas, filósofos se reunían. Y cuando un ingeniero descubría algo nuevo, no lo compartía con el patrocinador para ver cuánto podían sacar, sino que lo hablaba con filósofos, o sea, pues qué determinación moral puede tener esto, no lo hablaba con poetas, lo hablaba con pintores, o sea, con artistas, ¿no? Y era toda la cultura como que iba expandiéndose, ¿no? Con la aportación inspirada de los artistas, la reflexión moral de los teólogos y de los filósofos. Claro, y el pobre Tesla pues se trasladó a Nueva York, que es otro mundo, y allí lo despedazaron, porque allí lo único que cuenta en Estados Unidos es el dato, la producción y la rentabilidad, nada más que esto, ¿no? Ya sabéis lo que pasó, que Edison le robó la mayor parte de sus descubrimientos, y los que no le había robado Edison se los robó Marconi y los registró a su nombre, las patentes, y el pobre Tesla murió en la miseria cuando yo digo, es el padre de muchas de las innovaciones tecnológicas que hoy día disfrutamos, ¿no? Entonces, con la ayahuasca siento que ha pasado algo parecido, ¿no? Es decir, que se ha aportado a Occidente el aspecto técnico, digamos botánico, químico, de farmacodinamia, pero no se ha importado
todo este contexto que es lo que da sentido a la ayahuasca, y por eso me decidí a publicar este libro. Y también para mí es sorprendente que, o sea, todos los demás enteógenos que han entrado a formar parte de la experiencia psicodélica occidental han tenido una curva bastante corta, ¿no? Desde los hongos psilocíbicos al LSD, en fin, pues ha habido una curva, ha habido mucho consumo y en 15 o 20 años pues ha desaparecido el auge, lo cual no significa que haya desaparecido del todo el consumo, pero sí el auge. Y cuando empecé con la ayahuasca, que todo se ha dicho, ¿no? De paso, o sea, se lo debo a la Generalitat de Cataluña, porque en el año 91 yo había empezado mis investigaciones de campo en la Amazonía ecuatoriana, que las empecé a hacer con el doctor Joan Obiolo, un psiquiatra que me acompañó, y necesitaba dinero para esto. O sea, investigar es caro, aunque sea un antropólogo con una grabadora y, pues, qué sé yo, ir a hacer electroencefalogramas en medio de la selva, esto es caro, llevar un electroencefalógrafo portátil, y estoy hablando de hace, pues, 26 o 27 años, que no había electroencefalógrafos portátiles como ahora. Entonces, estaba la Generalitat de Cataluña organizando la celebración de lo que llaman el 5º centenario del descubrimiento de América, ¿no? Y ahora no voy a entrar en temas políticos si fue un descubrimiento o un arrasamiento de América, pero al margen de esto, sí, o sea, porque probablemente es el etnocidio más grande que ha habido nunca en la historia, ¿no? De matar millones y millones y millones de personas, hacer desaparecer culturas, pero bueno, temas sociales o políticos aparte. Pues la Generalitat de Cataluña, a través de la comisión que se llamó así, ¿no? Pues el 5º centenario, en lugar de organizar actos y ceremonias como organizó el gobierno de Madrid para celebrar el Día de la Raza, pues yo creo que con muy buen criterio la Generalitat de Cataluña lo que hizo fue financiar proyectos entre América y España, proyectos culturales, proyectos artísticos, proyectos educativos, ¿no? Muy discretamente, pero útiles, mucho más útiles que una celebración, ¿no? Y dentro de este plan, pues quiso el destino que yo llegara a hablar con el responsable, que se llama Goicoechea. Le presenté mi proyecto para hacer un estudio de la ayahuasca, el hombre no sabía ni qué era, me dijo, pero me fío de ti, y digamos, y presupuestó dentro de los actos que iba a financiar el gobierno de Cataluña, pues pagarnos una campaña, una larga campaña de trabajo de campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como, bueno, hay algo de catalán también en todo esto, ¿no? Y entonces, pues importé los conocimientos técnicos, por eso mis primeros 2 libros sobre ayahuasca son libros estrictamente técnicos, ¿no? Uno que está prácticamente inhallable, que lo publicó el Museo Etnográfico de Barcelona, que es un libro sobre aspectos cognitivos, la antropología cognitiva de la ayahuasca, y el segundo que es un libro más etnobotánico, que es el trasluz de la ayahuasca, que lo publicó el Libre de Marzo. Y entonces me di cuenta que algo estaba yendo mal, o sea, que porque empezó la expansión de un uso frívolo de la ayahuasca, y pensé, algo está yendo mal, o sea, y no quiero colaborar más en que esto vaya mal, ¿no? Pero pensé, bueno, pero como todos los demás enteógenos o sustancias psicoactivas, pues va a hacer una curva y en 15 o 20 años se habrá olvidado el tema y ya está. Pero para mi sorpresa han pasado 15 años, 20 años, 30 años y la curva no solo baja, sino que va expandiéndose cada vez más, lo cual es una realidad que merece reflexionar muy seriamente sobre ella, ¿no? Y entonces, como os decía, pensé, ¿qué está fallando aquí, no? Y publiqué el 3er libro, el de los jíbaros cazadores de sueños, donde contextualicé a través de mi diario de campo recortado, o sea, no busquéis chafarderías porque ya no las hay, ¿no? Pues contextualicé el uso de la ayahuasca, el sentido que tiene, la función que cumple en su contexto originario, amazónico, cómo lo experimenté yo como occidental, que estaba haciendo estudios, digamos, fue como un paso intermedio, ¿no? Entre el uso chamánico, propiamente indígena, y el uso occidental. Y pues es un libro que tuvo mucha suerte, digamos, se ha publicado en varios idiomas, y hace 2 años pues también tuve la suerte, que pocas veces se da, que un mismo autor 23 años después pueda revisar un diario de campo, y para mí fue un súper gustazo poderlo actualizar, y de hecho la edición que publicó Libre de Marzo de los jíbaros cazadores de sueños, ahora el 16 fue, pues tiene como 30% más de contenido que la edición original, ¿no? Porque mantuve el texto original de mi diario de campo y fui añadiendo
pues cómo se acabaron situaciones que en el texto original estaban inacabadas, porque era un diario de campo, pues cómo se habían acabado, personas que mencioné en la edición original pues que estaban muertas, pues cómo había sido el final de su vida, en fin, que para mí fue un gusto poderlo revisar y me dio mucho a reflexionar, ¿no?, de qué ha pasado en estos 23 años, desde que publiqué en el 2004 la edición original hasta el 2016 que publiqué esta otra. Y desde este punto de vista, o sea, cada vez para mí es más obvio que en Occidente andamos perdidos, o sea, todos, y desde hace por lo menos un siglo que se hundió el edificio espiritual de Occidente, del cristianismo, andamos perdidos, y andamos no solo perdidos, sino agitados, buscando una experiencia luminosa, como se dice técnicamente, ¿no?, que dé sentido profundo a nuestra vida y que nos permita orientar nuestra existencia, ¿no? Entonces, o sea, que nos dé un sentido trascendente, y porque hasta el ser humano más tonto llega un día en que se da cuenta que no tiene ni pies ni cabeza seguir trabajando para ganar dinero, para dárselo al Estado, para comprar una televisión con 10 pulgadas de pantalla más. O sea, esto no tiene ningún sentido, ¿no?, ningún sentido. Y más cuando pues la mayor parte de occidentales tenemos las necesidades básicas cubiertas, o sea, de comer, techo, digamos, pues un poco de abrigo en invierno y poco más es lo realmente esencial. Y esta búsqueda de la experiencia trascendente, y estoy completamente convencido de ello, es algo innato en el ser humano. O sea, no es un barroquismo de intelectuales, es algo innato. Y también me di cuenta de ello, pues viviendo en la Amazonía. Estuve casi 9 años viviendo en la Amazonía, venía, pero básicamente estaba allí. Y allí las personas entre los indígenas, antes, ahora ya no tenían ningún problema. O sea, todo el mundo sabía cuál era su función en este mundo, todo el mundo tenía esta experiencia de la trascendencia en sí mismo, sea fuera tomando ayahuasca o otras plantas, o simplemente porque el contexto cultural y la vida en la selva y la vida natural transmite, ¿no?, esta dimensión trascendente de la vida, que no estamos aquí solo que para comer, fornicar, gastar el dinero, y no, estamos para algo más, ¿no? Entonces, pues pensé que era necesario que una herramienta como es la ayahuasca, que se está extendiendo, pues que alguien, como has dicho tú, José Carlos, pusiera orden en esto, ¿no? Y de la misma forma que ya hace años que pensé que hace falta una escuela, digamos, de chamanes occidentales, entre comillas, porque no somos chamanes ni podemos serlo. Es decir, cuando yo veo estos payasos, ¿no?, disfrazados con plumas, que hacen de chamanes aquí, o sea, son payasos, porque nosotros no somos una cultura chamánica. Y cuando alguien, como es mi caso, afortunadamente, ha conocido una cultura chamánica autóctona, ¿no?, se da cuenta que estamos a muchos kilómetros de distancia, ¿no?, en la percepción de las cosas, digamos, los procesos cognitivos, hasta incluso la gestión de las emociones, que es algo tan general, ¿no?, pero estamos a kilómetros de distancia. Entonces uno se da cuenta que nuestra cultura no es chamánica. Entonces andar de chamanes en Occidente es una payasada. Incluso los chamanes que provienen de culturas chamánicas aquí, y como has dicho bien, José Carlos, tienen que hacer un tremendo esfuerzo para adaptarse al mercado occidental, porque saben que si hacen aquí lo mismo que hacen allí, pues que... Y de hecho, a mí tuve una anécdota para explicar hace años, ya que invité a un chamán quichua del Napo, que habla castellano, y me invitaron a dirigir una serie de conferencias que dimos en Cosmocaixa sobre chamanismo, ¿no? Entonces me propusieron que... Pensé, mira, es el momento para invitar a este hombre a Grefa, y lo invité. Y el hombre vino a mi casa y estuvo 3 días sin hablar. Que yo pensé, me habré equivocado, porque yo no lo conocía personalmente. Digamos, después nos hicimos y nos hemos hecho muy amigos, pero fue un amigo mío, ecuatoriano mestizo, que era amigo suyo, me dijo, Grefa, este chamán y habla bien. Pero claro, vino y estuvo 3 días en mi casa sin abrir la boca. Yo pensé, ¿será que no entiende castellano y me han engañado? ¿Será que es mudo? No sé, ¿no? Pero no lo veía agitado ni tenso. Y después pasó que cuando empezó a hablar no callaba. Esta era la otra, ¿no? Sí, pero pues como hacen en su contexto cultural y psicológico y energético, él hasta que no tuvo claro, digamos, las energías, por así decir, y dentro de su manera de entender las energías, hasta que no tuvo claro las energías en las cuales estaba sumergido
no hizo nada, ni habló, ni movió un dedo, estaba todo el día sentado, esperando la hora de comer. Si yo le decía algo me miraba, yo no sabía si me entendía o no, y cuando llegó el día que dio la conferencia en Cosmocaixa, pues a él lo presentó Imma Sanchís, una periodista de La Vanguardia, y el hombre pues empezó a desnudarse delante de todo el público, como si fuera yo aquí, ¿no? Y Imma se asustó de ver que se empezó a desnudar, pero él pues hacía lo que se le había pedido, o sea, que hablara de su chamanismo, de su experiencia de la vida como chamán, y empezó a desnudarse, a gritar. Y más se asustó, lo echó bueno, en fin, no os cuento, o sea, cómo se acabó, pero no se acabó bien, ¿no? Fue un pequeño, no sé, un drama así doméstico, ¿no? Y al final, pues bueno, en fin. Y esto solo es anecdótico, ¿no? Con lo cual quiero deciros que no se puede importar unas técnicas chamánicas aquí sin más, y es lo que se está haciendo, ¿no? Lo mismo que el pobre Tesla, cuando se fue a Estados Unidos pensando que lo acogerían los filósofos para reflexionar sobre sus descubrimientos, y se encontró allí el Edison y a todos los tiburones norteamericanos solo interesados en el dinero, que le machacaron, y ya sabéis que murió completamente pobre, abandonado y dedicándose a dar de comer a las palomas los últimos meses de su vida, porque era lo único que podía hacer, ¿no? Entonces, con el libro Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad, hay este intento, ¿no?, de, por un lado, poner orden. O sea, ¿qué espacio ocupa la ayahuasca en Occidente? ¿Qué función está cumpliendo? Porque si no cumpliera con una función crucial, no hubiera tenido este crecimiento exponencial que ha tenido en estos años, ¿no? Y cómo hay que crear un contexto y una forma de entenderla para que nosotros lo podamos utilizar a la occidental, no a la chamánica ni al estilo devocional, como has comentado, Agustí, que para mí son tres formas distintas de concebir, no solo de tomar, sino también de concebir el efecto de la ayahuasca. Uno, el chamánico, que es el de origen, digamos. Después, a principios del siglo XX, se crearon estos sincretismos religiosos tan conocidos en Brasil, del Santo Daime, la UDB, a Barquiña, que son maneras devocionales de tomar la ayahuasca, y todo el mundo tiene el derecho a tomarlo de forma devocional, ¿no? Pero uno tiene que sentir devoción hacia la divinidad. Y no todo el mundo occidental es devocional, o sea, más bien es un estado del alma, por así decir, la devoción, muy desconocido en Occidente, muy desconocido, ¿no? Y aquí estamos creando otra forma de acercarnos a la esencia del ser humano, ¿no?, a través de la ayahuasca, que es lo que he bautizado con el nombre de la tercera vía de uso de la ayahuasca, que es la occidental, y no es ni mejor, ni peor, ni más frívola, ni más profunda que la chamánica o que la devocional, simplemente es la nuestra. Entonces, después de años de estar observando, de hacer estudios, en fin, de pasar test también, de tomar yo, por supuesto, pues he ido viendo qué forma debe tener la tercera vía de consumo de ayahuasca, que sería la nuestra, ¿no? Y es una mezcla de psicoterapia, pero no psicoterapia convencional, ¿no? De ahí que, y este para mí creo que es el problema que va a haber ahora, ¿no? ¿Quién puede administrar ayahuasca cuando se legalice, que está a punto de caer, ¿no? O sea, la guerra de las drogas es una guerra que ya no tiene sentido, que se está acabando, y simplemente creo que hay tanto peso que se ha puesto durante décadas en que las drogas matan, las drogas generan adicciones, las drogas son fuente de asesinatos, que ahora, a ver quién es el político guapo que dice, bueno, todo esto no era cierto, era un maquillaje político para interés de los políticos, porque es esto, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación que la prohibición de las drogas, que es el origen de la guerra, ¿no?, es como, ¿sabéis?, como un invitado que no es bienvenido, que se irá marchando así discretamente, y un día no nos daremos cuenta y habrán levantado la prohibición, como está pasando con la ayahuasca, que no se sabe si es legal, si es ilegal, depende del juez en España, ¿no? Depende del juez, pues condena a la persona que han encontrado entrando, otros jueces no, o sea, en este momento es un lío absoluto desde el punto de vista legal, ¿no? Con lo cual lo mejor que podrían hacer los políticos sería acabar con sus payasadas, que son bastante ineptos todos, los de un lado y los del otro, y dar vía libre a algo que ya se sabe por la profundidad histórica de su uso en América y por los estudios científicos que hemos hecho aquí, que ni genera adicción ni genera nada que sea negativo, lo contrario, ¿no? Pero hay este problema, ¿no? ¿Quién es capaz de poner el cascabel al gato, como se suele decir? Porque, claro, el origen del gran problema psicológico
si hay en Occidente espiritual. O sea, yo atiendo pacientes y te aseguro que no hay ningún paciente que tenga más de 35 o 40 años que venga a la consulta porque sufre algún trastorno y que el origen del trastorno no sea espiritual, o sea, más que un trastorno sexual, digamos, o emocional. Es que tienen vida sin sentido y ya está. Entonces, estos días, por ejemplo, un caso, un chico de 32 años que no tiene estudios, vive con sus padres, no encuentra trabajo, si encuentra trabajo son de estos de 640 euros al mes, 8 horas al día, y está con una depresión descomunal, claro, ¿y cómo no va a estarlo? O sea, un hombre de 32 o 33 años que vive con sus padres porque no puede marcharse, que no puede tener pareja porque ¿dónde va a ir con su pareja si vive en casa de sus padres? Que sus padres con cierta frecuencia le recuerdan que se marche ya, que ya no es momento de estar en el nido, pero no tiene cómo irse. Entonces, ¿cómo no va a estar deprimido? Pero el problema no es psicológico, el problema es mucho más amplio, es un problema social. Y viene y digo yo, ¿qué puedo hacer por ti? Darte trabajo, no tengo trabajo para darte, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por supuesto, pero como el origen del gran problema de Occidente hoy día, que por un lado la soledad, como decía José Carlos, ¿no? O sea, se calcula la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que siempre son datos muy conservadores, ¿no? Pero que se calculan que en el año 2030 el 50% de la población occidental estará diagnosticada de depresión, o sea, con la curva que lleva ahora, 50%, o sea, esto es decadencia absoluta, no sé cómo decirlo, es lejos. Y si uno se pone a pensar, no en términos clínicos, ¿no? A ver, ¿qué genera la depresión? Pues es como que hay dos factores, ¿no? Por un lado, la presión social, para ser alguien, para trabajar, y por otro lado, la soledad. Entonces, si uno suma soledad y presión social, depresión garantizada. Y ambos factores tienen mucho que ver con la espiritualidad, o sea, con tener una dimensión espiritual de la vida que dé sentido, que no sea el sentido solo aguantar la presión social de ser alguien, conseguir un coche cada 3 años más grande. Y la soledad también tiene que ver con esto. O sea, que cuando las personas tienen creencias espirituales y prácticas, no suelen sentirse solas, porque es lo que más nos une en la profundidad, digamos, ¿no? En las emociones, en nuestro sentido y nuestro interés por la vida, compartir una experiencia espiritual. Entonces, hoy día ha desaparecido la posibilidad, o casi ha desaparecido, no del todo, ¿no? La posibilidad de tener experiencias espirituales serias, ¿no? Lo que antaño y hasta el siglo XIX, principios del XX, se llamaba la experiencia luminosa. O sea, los romanos, por ejemplo, y nuestros ancestros griegos, no tenían ninguna duda de dónde, cuándo y cómo se podían dar estas experiencias luminosas, ¿no? Del numen, que es el término latín. Y una experiencia luminosa es una experiencia que deja a la persona arrobada. Y arrobada es un término muy bonito también. Yo lo usé algunas veces en libros y un día pensé, sé lo que significa, pero no sé explicarlo si me lo preguntan, ¿no? Es como el tiempo. Yo sé que es el tiempo, pero si alguien me lo pregunta ya no sé qué decirle. Y busqué el diccionario etimológico y es un término hermosísimo, porque arrobado significa lo contrario de robar, ¿entendéis? O sea, una persona está arrobada o tiene una experiencia de arrobamiento cuando siente que nadie le ha robado nada. Y es tan hermoso, ¿no? Porque todos vivimos siempre con la sensación de que nos han robado algo, que nos han robado alguna experiencia, algún momento, y por eso no nos sentimos con plenitud, porque nos han robado algo, ¿no? Y a veces ni somos conscientes de esto, pero es como un malestar, es como el malestar social, ¿no? Entonces, la experiencia de arrobamiento es tan hermosa, incluso la palabra, ¿no? Yo soy enamorado del lenguaje y procuro cuidar mucho, por eso mis libros suelen ser agradables de leer, o sea, soy bueno escribiendo, ya os lo digo, ¿no? Sí, porque lo cuido mucho y no pongo ni una palabra si no estoy seguro de que es el término más bonito, más conciso para describir exactamente aquello, sea un verbo, sea un sustantivo, sea un adjetivo, ¿no? Aquello que quiero decir. Y luego mido mucho, pienso mucho en vosotros, los lectores, ¿no? Y pienso, uy, una frase de 2 líneas, esto hay que respirar, no, la corto, ¿no? Y voy a hacer 3 frases de 7 palabras cada una para que el lector lo tenga más dinámico. Bueno, entonces, o sea, lo que siento que estamos buscando en Occidente sin darnos cuenta es la experiencia de lo luminoso, ¿no? Esta experiencia que transforma a las personas porque las pone en contacto con algo que está mucho más allá del ego, ¿no? Del tiempo limitado de vida, que
que sé, de la cárcel en que cada uno vive. Y la ayahuasca, bien tomada, pues abre esto, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, también algo en lo que hago énfasis en el libro, si no recuerdo mal, porque ya estoy en otro, sí, es el hecho de que la ayahuasca solo abre. O sea, es una mentira que la ayahuasca arregla nada, ni transmite el sentido de tu vida. No. La ayahuasca solo abre la percepción. Y de ahí que cada uno se encuentra, pues, lo que se encuentra, porque no abre la misma ventana para todos, a cada uno le abre su ventana. Entonces, como abre, si uno sabe dirigir esta apertura, digamos, este foco que de pronto ilumina algo, pues se puede usar en psicoterapia y con mucha eficacia, ¿no? Pues para abrir, por ejemplo, recuerdos de la infancia que están tapados porque fueron vergonzosos o dolorosos, y esto en psicoterapia es lo que más cuesta, o sea, conseguir una abreacción, que se llama técnicamente, o sea, que se abra, que se descensure un recuerdo olvidado a propósito porque es demasiado doloroso aguantarlo. Esto es lo que más cuesta en psicoterapia, ¿no? Después, una vez este hecho olvidado salta a la conciencia, ya es coser y cantar, por así decir, acabar de arreglarlo, en fin, ayudar a la persona a que lo integre, como se suele decir, pero poco más que esto. Entonces la ayahuasca abre, ¿no? Nada más que esto, y abre pues el foco hacia la espiritualidad, entendida como la pertenencia que uno siente a algo mucho más grande que su propio ego, ¿no? Abre también pues un foco hacia, como os digo, el pasado de la persona, y cuando se tiene práctica, como supongo que tú y muchos de los que estáis aquí, incluso uno puede decidir hacia dónde va a abrir el foco. Y en mi caso, por ejemplo, hace años ya que a veces pues hay alguna cosa que me chirría a nivel emocional o pues reacciones que siento que tengo delante de alguna persona y pienso, uy, aquí hay algo, gato escondido, como suele decir, sino, y tomo ayahuasca para ir a ver exactamente aquello. Y no es algo mecánico, o sea, no es algo que lo pueda hacer, decir, bueno, voy a revisar cuando tenía 7 años y 3 meses a ver qué me pasó un domingo. No es así, pero me abro a la experiencia de esta época de mi vida, y a veces pues me ayudo con fotografías si tengo, ¿no?, de aquella época de mi vida en la cual sospecho que hay algo que está escondido y que necesito limpiar, ¿no? Necesito como abrir para tomar conciencia de ello. Pero también he visto, ¿no?, personas malas, en el sentido de perversas, de personas malas, ¿no?, o sea, que hacen daño a los demás y disfrutan, que toman ayahuasca y esto les aumenta la maldad. O sea, por eso os digo que uno no debe pensar que la ayahuasca es la panacea que arregla cualquier cosa, porque no lo es, ¿no? Pero si una persona tiene una tendencia o una necesidad de encontrar un sentido trascendente a su vida y usa ayahuasca bien, pues fácilmente lo va a encontrar, ¿no? Pero no a un nivel intelectual, sino a un nivel de corazón, a un nivel total, a un nivel existencial. Y si una persona la usa en psicoterapia dentro de un marco pues analítico, por ejemplo, también se puede utilizar, solo que hay que utilizarla de otra forma. Y si una persona quiere, como es tan frecuente, usarla para sentirse formando parte de una comunidad, pues también la puede utilizar para esto, ¿no? Y también sirve para esto porque abre, simplemente abre, ¿no? Pero también abre, por ejemplo, capacidades mediúmnicas, y aquí en Occidente muchas personas se asustan cuando se les abren estas, por ejemplo, pues percepciones intuitivas de hechos de la realidad, que hay que estar preparado para esto también, y no es ninguna broma, ¿no? O, no sé, por ejemplo, es muy frecuente que la Amazonía, donde las personas tienen esta captación intuitiva de la realidad mucho más abierta, ¿no? Yo hace 10 días vine a la Amazonía, 9 o 10 días, y, por ejemplo, el último día estaba con un anciano, un hombre al cual le tengo mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Y me dio un medicamento, ¿no? Un extracto de árboles para un problema urinario. Y me dijo esto, dije, ¿de dónde has sacado esto? Y dijo, no, dije, ¿cómo has aprendido esto? Porque él no es médico ni nada, sino curandero, ¿no? Me dijo, no, pues un día me apareció un hombre en sueños y me lo dijo, ¿no? Pero no será, y me dijo, sí, y porque mi mujer estaba perdiendo sangre por la vagina, hacía tiempo, tenía una infección, él no me lo dijo en esos términos de infección, son términos, pero bueno, la traducción sería esta. Y me dijo, pues un día tuve una visión, estaba durmiendo o había tomado ayahuasca y vi un hombre grande que me decía, mira, tu mujer, este anciano Shuar me dijo, este hombre que vi, me dijo, ¿qué te pasa?
Y yo dije, pues estoy sufriendo porque a mi mujer le pasa esto. Y él dijo, mira, coge corteza de este árbol, hojas de aquel, tal, de 4 espécimes vegetales, las hierves de esta manera, primero esta, tal, y se lo das, ¿no? Y este hombre, pues, me lo contaba así, os digo, hace 10 días, ¿no? Pues él lo hizo y pensó que no sea tóxico, y lo probó el primero. Pues es una persona responsable, ¿no? Y se dio cuenta que no sabía si le curaba algo a él o no, porque no tenía el problema de, supongo, candidiasis o algo así de su mujer, pero que no le había pasado nada malo. Entonces se lo dio a su mujer y sí le pasó, o sea, en 2 o 3 tomas, y entonces pensó, pues sí funciona. Y hizo más preparado, y lleva 30 años dándole, y va de gente desde muy lejos a buscarle este preparado, especialmente mujeres, ¿no? Pues esta captación intuitiva de la realidad para los occidentales, esto es algo desconocido, ¿no? O sea, si alguien aquí, cualquiera de vosotros, tiene un sueño que le dice, mira, haz esto, y lo hace, seguramente que van a llamar a los señores de la camisa blanca para que se lo lleven donde los esquizoides, ¿no? Pero allí no, y allí es muy normal que la cortina entre los distintos estratos de realidad es mucho más permeable que aquí, mucho más permeable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ayahuasca también, como os decía, abre las percepciones mediúmnicas, ¿no? Y la intuición, pero hay que ir con cuidado porque esto no forma parte, digamos, del paisaje cognitivo occidental. Yo me he encontrado personas asustadísimas porque de pronto habían visto la cara de otro, que no es tu caso, pues que estaba enfermo de tal cosa o que tenía cáncer, ¿no? Y ahí visto una cara completamente deformada. Y digo, oye, que es que he visto esto, yo no quiero ver estas cosas tan monstruosas, ¿no? Y digo, pues pregúntale, tal vez, ¿y te pasa algo? Sí, tengo cáncer. ¿Ves? Lo he visto, no quiero verlo, ¿no? Pues ese tipo de resultados de abrir la percepción no forman parte de nuestro, no sé cómo decía, de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces también la ayahuasca abre esto, y por eso os digo que hace falta una forma occidental. Y ya para acabar, ¿no? Pues yo desde hace 4 o 5 años, ya no recuerdo, que ofrezco anualmente un seminario para formar, en el cual también participa José Carlos, ¿no? Muy amablemente por su parte, para enseñar a dar ayahuasca a las personas que quieran, pues, convertirse, ¿cómo lo llamáis? ¿En facilitadores o no? No lo llamamos, se llaman a sí mismos proveedores. Ah, proveedores. Bueno, yo los llamo Quijotes, ¿no? O sea, Quijotes, luego van Sancho Panzas allí a crédulos a tomar ayahuasca con ellos. Entonces, pues de hace tiempo, ¿no? O sea, este libro no es una improvisación el que ha salido ahora, y que espero que todos lo compréis, lo venden aquí en la librería, sino que, digamos, hace ya 4 o 5 años que me estoy dando cuenta que hace falta conformar una manera occidental. Esto implica formar personas, y ofrecemos un seminario una vez al año donde explicamos, ¿no? O sea, no todo lo del libro, pero mucho más práctico. Y también hace tiempo, ya más de un año, que llevo en la cabeza, y este libro es parte, digamos, es como uno de los ladrillos de este edificio, de formar especialistas en facilitar la experiencia de lo luminoso en Occidente, pero especialistas serios, ¿no? Entonces el problema es quién, ¿no? Porque psicólogos y psiquiatras valen tanto para esto como los conductores de autobús, o sea, no valen, ¿no? Aunque están más cerca que un ingeniero de telecomunicaciones, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, hace falta una preparación espiritual profunda, ¿no? Una preparación psicológica, una preparación botánica también, unos conocimientos, yo no diría que esotéricos, pero por ejemplo, algo que has mencionado tú, José Carlos, que uno de los capítulos del libro lo dediqué a explicar cómo hay que organizar el espacio. Y aunque no lo digo en el libro, que esto es lo que José Carlos ha entrevisto, porque él lo sabe, o sea, lo que explico en el libro de cómo hay que distribuir el espacio, no doy más explicaciones, hay que distribuirlo así. Pero no es una cuestión arbitraria, o sea, hay que distribuirlo así por ciertas razones energéticas, ¿no? Que llevaría a otro libro explicar cada una de ellas. Y son cosas que, por ejemplo, pues los místicos lo han sabido desde hace miles de años, ¿no? Pues que para entrar en un estado de conciencia calmado hay que estar en una atmósfera donde, por ejemplo, abunden los iones negativos. Y por eso en todos los grandes templos hay saltos de agua, que el agua fregando entre ella o fregando con piedras genera iones negativos, ¿no? O está cerca del mar también, hay muchos templos cerca del mar, y cuando el viento sopla fuerte, que friega con la arena y con las rocas, también produce, digamos, iones negativos. Entonces,
Hay motivos o argumentos de ese tipo que en el libro no lo explico porque sería demasiado largo, pero que hay que tenerlos en cuenta. Y entonces, lo mismo que, pues, Temple, por ejemplo, ¿no? El Temple. Y ahora estoy acabando de, ya voy a acabar aquí, estoy acabando de dar forma a un máster universitario sobre estados expandidos de conciencia, para enseñar a las personas a llevar este tipo de experiencias, ¿no? Y ¿sabéis cuál es el principal problema que me encuentro con las universidades? Lo he negociado ya con varias universidades y parece que probablemente, que tú también estás entre los profesores, lo va a coger la Universidad de Zaragoza, porque lo quería con un título oficial este máster, ¿no? O sea, la fundación que lleva mi nombre, afortunadamente también, o sea, también a mis colaboradores les dije, mira, ya me he cansado de perder el tiempo con burócratas académicos, o sea, si este año no hay alguna universidad que lo apadrine, lo lanzamos como máster de titulación privada de la Fundación y Santas Pascuas, ¿no? Y quien quiera que venga, pero parece que finalmente, como os digo, va a haber una universidad aquí y la Universidad Andina Ecuatoriana que lo van a apadrinar para dar título oficial. Y el problema, o el tema, porque todavía no se ha convertido en problema, pero lleva a esta dirección, es lo que no es formal. Es decir, para conducir estas experiencias bien, uno debe tener cierta madurez humana, no solo ciertos conocimientos técnicos. Y volviendo al pobre Nikola Tesla, ¿no? O sea, si lo que él es, no se puede pensar nunca lo que hubiera sido si no fuera por, es un mal estilo de pensar, ¿no? Pero si todos los descubrimientos que él hizo los hubieran envuelto en una cosmovisión europea, más moral, más humanista, tal vez no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Con esta competitividad descomunal, con las malditas pantallitas que han ocupado todo el espacio íntimo de las familias, tal vez no estaríamos aquí, no lo sé, ya os digo, solo es una fantasía, ¿no? Pero cuando propongo a las universidades, mira, este será el programa del máster, y además los estudiantes, como cuando acaben tendrán un título para dirigir experiencia de expansión de conciencia, quiero, como fundador de este máster, quiero que tengan un mínimo nivel de calidad humana. Quiero que tengan un mínimo temple para aguantar las crisis de los demás y sin hundirse ellos o empezar a decir tonterías, ¿no? O sea, además de los conocimientos técnicos, quiero que tengan ciertas experiencias previas, porque si ellos no las han tenido, no van a poder ayudar a otros a andar hacia este objetivo de lo luminoso, ¿no? Y ahí es donde topamos, ¿no? Porque, bueno, ¿y esto cómo? ¿En qué asignatura? Y no, esto son asignaturas. O sea, esto va a tener que ir a la selva, a pasar un mes en la selva. Hombre, Fericla, pero no podemos mandar a los estudiantes un mes a la selva. Entonces no hay pacto, ya está. O sea, es así. O sea, o van y se forman en la selva y sepan lo que es pasar hambre, lo que es andar agotados, lo que es tomar ayahuasca en medio de la selva amazónica, con todos los peligros que hay de animales, por ejemplo, de oscuridad, de nada, de un lugar bien aclimatado y una buena cena al acabar la sesión. No, o sea, o no hay pacto, ya está. Y además tienen que venir a talleres míos de respiración lorénica por lo menos a 7, o no hay pacto. Hombre, pero no hay pacto. O sea, no quiero que se dé un título firmado por mí, ¿entendéis?, a tecnócratas de lo espiritual, digamos, porque es una contradicción esto, es una contradicción. Bueno, entonces, pues nada más, os agradezco vuestra presencia. Comprad el libro, por favor. Si lo compráis aquí os lo dedico. Estoy bromeando. Sí, i ara 10 minuts de temps. Sí. Moltes gràcies, Xema. Bueno, això ha estat no una presentació, una veritable immersió en tot el món. Bueno, ell és un mestre. I jo haig de dir, perdón, tengo que decir que él escribe igual de bien que como habla, ¿eh? Por lo tanto, esto ya lo ha dicho él, no hace falta, pero está bien que yo también lo refuerce como editor. También lo ha dicho José Carlos. Es muy amena la lectura de Chema, se lee muy fácil, además el libro está dividido en partes. Bueno, en fin, tenemos 10 minutos porque luego hay una copita de vino que también nos espera, 10 minutos o un momentito para la reflexión o para el diálogo, o si alguien tiene alguna aportación que hacer. Un momentito, perdón, porque ella es una clásica en nuestras presentaciones, ya la conozco. Yo solo pediría que las intervenciones fueran muy breves, porque así da tiempo de interactuar con José Carlos o con Chema. Y luego él podrá firmar los muchos libros que se van a vender aquí esta tarde. Dos preguntas. Por un lado,
definición exacta de la ayahuasca. Ajá. Y por otro, no entiendo qué quiere decir la realidad detrás de la realidad. Ajá. Hay que tomarlo. Mira, la ayahuasca, en 4 palabras, es una mixtura vegetal, es una decocción que se prepara mezclando como mínimo 2 plantas, como mínimo, y que produce este estado que he estado describiendo, entre otros muchos, porque es difícil describirlo por su amplitud. Y la realidad detrás de la realidad significa la realidad que no se ve, pero que está ahí. Sí, La realidad detrás de la realidad es... lo que no se ve, pero que está ahí. ¿Qué opina, por ejemplo, del uso individual de la ayahuasca? Igual que con otros enteógenos pueden haber dos experiencias, ¿no? Una experiencia que puede existir en grupo y otra que puede existir pues, a nivel individual. No se oye mucho, él está preguntando sobre el uso individual de la ayahuasca. Tener una experiencia individual prescindiendo de hacerla en grupo. Mira, yo no soy partidario de tomar ningún enteógeno de forma individual en términos genéricos, que en un caso concreto pueda ser, ¿no? Entre otras cosas y principalmente porque todas las técnicas de expansión de conciencia, o sea, no solo los enteógenos, también la meditación, también el yoga, etcétera, estimulan mucho el narcisismo, mucho. Entonces, cuando se reúnen 10 personas para tomar ayahuasca o 100 y 2 vomitan, los demás los tienen que aguantar. Y esto te baja el narcisismo de pronto a ras de suelo. Pero uno solo, pues, claro, ¿quién te dice que no has hablado con Dios? Y que Dios te ha dicho que tú tenías la razón en todo porque eras el más guapo de la ciudad. Porque te lo va a decir Dios a ti, ¿no? Nunca te va a decir que eres el más feo. Entonces, este es el gran problema, ¿no? Y los griegos, por ejemplo, nuestros ancestros griegos, que estuvieron más de 25 siglos tomando enteógenos como el centro de su cultura, ¿no? La experiencia visionaria que ellos llamaban epopteia. Muy sabiamente derivaron del término arcaico narcos, griego arcaico narcos, el término narcisismo y narcótico. Entonces, y este origen lingüístico de narcisismo y narcótico, esta unión, no deberíamos olvidarla nunca, ¿no? Por eso, por ejemplo, las sesiones, pues es bueno que todo el mundo se conozca, ¿no? Como ahora. ¿Por qué no saludas a quien tienes al lado? O sea, saludaos y presentaos. Va, 1 minuto para que os saludéis y os presentéis. Sí, ya veréis cómo cambia completamente la atmósfera. Sí, sí. Sí, saluda a Óscar a ella. Sí, saluda. Sí, aquí ha cambiado ahora algo aquí, ¿no? Ya sabes cómo se llama quien tienes al lado. Ya. Sí. A pesar de lo maravilloso que habla usted de la ayahuasca para entrar en el subconsciente, hay profesionales de la medicina, de psiquiatras, que hablan de los peligros, que en su consultorio ha habido gente que ha ido con brotes psicóticos. ¿A qué se debe? Este es un tema que es real y mucho más exagerado de lo que la realidad indica. Es decir, por supuesto, una persona que tenga una estructura psicótica, o sea, no debe ni tomar ayahuasca, ni emborracharse, ni meditar. No debe hacer nada de lo que implique ir hacia adentro. Con lo cual, si una persona sabe que es psicótica o que puede serlo, pues un poco de sentido común, yo qué sé. O sea, si una persona tiene la pierna rota, no se va a ir a escalar. Y si se va a escalar y cae es porque es tonto, ya le está bien, ¿no? Entonces, pues esto por un lado. Por otro lado, en mi experiencia, observar miles de personas, tomando ayahuasca, la verdad es que creo que he visto un caso de una crisis psicótica, uno, ¿no? Y sin que haya ningún test previo ni nada así. Lo que sí hay con cierta frecuencia son ataques de ansiedad, esto sí, con cierta frecuencia, tampoco es muy frecuente, ¿no? Pero ataques de ansiedad y alguna vez algún ataque de pánico, alguna vez, que es el resultado inmediato y no sé, obvio, por así decir, de esto que os decía, de que cuando se abren espacios internos y las personas no están acostumbradas a verse por dentro, sobre todo a ver sus partes feas, ¿no? Lo que Jung llamaba la sombra, pues con frecuencia uno no aguanta lo que está viendo de sí y se le dispara, como os digo, ansiedad. Pero esto es
esto es lo único que se puede decir con cierta frecuencia. Os digo que es verdad que hay peligro de trastornos psiquiátricos severos, pero es mucho menos de lo que las alarmas dicen, pero hay que tenerlo en cuenta porque es real también, ¿no? O sea, no es ninguna fantasía. Gente normal no pasa. No. O sea, eres normal, ya sabes. Bueno, la última. Sí. Usted ha hablado de los efectos de la ayahuasca como una apertura, una puerta, una ventana. Pero hay gente que deja entender que la ayahuasca tiene una personalidad propia. ¿Es coherente los dos discursos? ¿La ayahuasca es algo personal o realmente puede tener una intervención exterior que actúa sobre la persona? O sea, en mi opinión, esta expresión que se ha divulgado de plantas maestra, por ejemplo, desde mi punto de vista esto no tiene ningún sentido porque la planta no es maestra. O sea, uno mismo es el maestro, es inconsciente y las dimensiones trascendentes que tenemos, pero una planta no es maestra. Entonces, esto desde mi punto de vista tiene mucho que ver con la idiosincrasia cristiana. Es decir, si algo nos diferencia fundamentalmente a Oriente de Occidente, por ejemplo, o el mundo indígena y chamánico de la cultura occidental, es el hecho de que para los occidentales, a raíz de la idiosincrasia cristiana, todo lo bueno viene de fuera. O sea, el estado de gracia nos viene de Dios, la salud nos viene de fuera. Y nosotros solo producimos lo malo, o sea, el pecado original, la culpa, etc. En cambio, en Oriente, por ejemplo, y Agustín es mucho más experto que yo, la concepción es al revés, o sea, todo lo bueno viene de dentro, ¿sabéis? Por eso en budismo se dice, no, todo es producto de una mente, de la mente de Buda, pero es porque está dentro nuestro. Entonces, a ningún indígena, hasta donde yo sé, se le ocurriría llamar planta maestra a una planta, porque dice, no, es mi poder el que me da una buena experiencia o el que me da una experiencia de sufrimiento, ¿no? Es mi poder personal, o sea, mi ser, ¿no? Mi personalidad. Con lo cual, llamar las plantas maestro o cosas por el estilo, o estas plantas que tienen carácter propio, yo creo que, y estoy convencido, que solo es una derivación de esta cosmovisión cristiana, que todo viene de fuera y la planta me enseña. O sea, si eres tonto ya puedes tomar ayahuasca, que no te va a enseñar nada, ¿no? Es así, sí. Con lo cual... Bien. Bueno, y solo tenemos tiempo para una más, porque luego hay las firmas de libros. El editor, Y tengo malas experiencias, porque como decía él ahorita, me veo todo lo malo, todo lo que... ¿Qué pasa cuando uno, por ejemplo, yo no he tenido nunca una mala experiencia la primera vez y después puras bonitas y buenas experiencias? Yo de hecho vengo de la selva, que fui a las Amazonas, vengo picoteada, me bañé en el río, en el arroyo había lo que había para comer. Pero no he tenido una experiencia mala, al contrario, veo inclusive las manos de Jesús. Entonces, yo digo, yo escucho muchas malas experiencias y yo digo, yo solo escucho, pero a veces no quiero compartir la mente y digo, a lo mejor van a decir que no es cierto. Pues da gracias a Dios y date gracias a ti misma, claro. Sí. Yo pensé que tendría que ver todo eso que ven los demás para poder despedir. Pues cada uno tiene las experiencias que le corresponde por su manera de ser y su manera de estar. Es decir, hay varios niveles y te lo voy a explicar muy sintéticamente ya porque es hora de cerrar, ¿no? Pero cuando se toma ayahuasca o cualquier enteógeno, digamos, sobre todo si se toma con la intención de viajar hacia adentro, hay un primer nivel de defensa, o sea que el ego, lo que en psicología se llama el ego, y ahora no voy a alargarme explicándolo, ¿no? Pues no quiere soltar el control de la personalidad y lo primero que produce son visiones y experiencias maravillosamente agradables. Entonces la gente tonta se queda aquí, atrapados en estas visiones, sensaciones tan agradables, pero esto no lleva a ningún lugar, Ya te digo, solo es un mecanismo psíquico de defensa para no profundizar más. Luego, si uno consigue romper estas visiones maravillosas pero falsas que el narcisismo produce, entra en un segundo nivel que lo llamo nivel de revisión biográfica. Y ahí es donde uno empieza a sufrir ya, porque se viaja
hacia las profundidades psíquicas de uno, y generalmente lo que aflora son las partes dolorosas de uno, no los momentos de tu primera comunión que fuiste feliz, también, ¿no? Si es que has hecho primera comunión, no lo sé, sino lo que más se desvela, lo que más se abre son las partes heridas, los traumas, las sombras, repito, como decía Jung, y uno tiene que ser capaz de asimilar todo esto, porque forma parte de mí, ¿no? Y de hecho, un uso de enteógenos y de ayahuasca en un contexto terapéutico, como mínimo, tiene que llegar a este segundo estrato, como mínimo. Luego hay un tercer estrato cuando uno se ha limpiado más o menos, ¿no?, de sus propios bloqueos y traumas y historias dolorosas. Luego hay un tercer estrato que es el encuentro con la muerte. Y no es broma, ¿no? O sea, digamos, cuando uno ya no es atrapado por sus recuerdos dolorosos, pero tampoco por los gloriosos, ¿no?, pues llega un punto en que, simplificándolo mucho ahora, uno pues se da cuenta que da igual lo que haga, que al final está la muerte. Y al final está la muerte. Y da igual lo que hagas, que tengas muchos hijos, que tengas mucho dinero, que al final está la muerte. Y hay que aceptarla, que es como la disolución total, ¿no?, del ego, algo así. Y pocas personas son capaces de llegar a este tercer nivel y lanzarse a él, o sea, esta experiencia de la nada, ¿no?, de llegar al vacío. Pero hay que llegar ahí también. Y si uno consigue atravesar ese tercer estrato, entonces, en mi experiencia personal, y lo he comentado con otros, se experimenta lo que Jung llamaba los arquetipos inconscientes, pero se experimentan y se ven literalmente, y se vuelven a tener visiones, pero son visiones muy distintas de las visiones defensivas, digamos, del narcisismo, que lo que pretendía tu psique era que no bajaras más a niveles más profundos de ahí. Entonces, en tu caso, pues no sé si todas tus experiencias han sido buenas porque es que lo has resuelto todo, y ojalá que sea así, o porque te quedas en este nivel donde todo está bien y no hay que tocar nada para no bajar más en profundidad. Pues vamos a aplaudir aquí a...